Hola, ¿cómo están? Tenemos una nueva clase de Derecho del Trabajo. Hoy vamos a hablar de teletrabajo, una de las modalidades del contrato de trabajo que obviamente luego de la pandemia se generalizó. Les recuerdo que el PowerPoint que les voy a proyectar ahora para que nos acompañe en la clase, el texto, un texto propio nuestro sobre el tema, pueden encontrarlo en www.marcelodistefano.com. Les dejo abajo el link para que ingresen directamente y que un audio con esta misma temática pueden encontrarlo en nuestro canal de Spotify que se llama Fallos y Curiosidades del Derecho. Ya verán ahora que empezamos a proyectar, ahí tienen nuestras redes para que encuentren toda la información que necesiten al respecto. Bien, y arrancamos. Yo les pongo la imagen de la pandemia adelante porque creo que este es un tema que sin lugar a dudas tiene un antes y un después. Desde el mundo del laboralismo, desde el mundo sindical, desde el mundo de las empresas, era un tema importante, sin lugar a dudas, el teletrabajo que se veía venir, pero que tenía una perspectiva de regulación en el tiempo, un fenómeno que iba a ir de menor a mayor con el avance y la generalización de la utilización de esta tecnología. Yo les pongo una remembranza en esta primera imagen que tiene que ver con la reunión de la OIT, de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT del año 2018, donde estábamos representando a 115 países, trabajadores, empresarios, gobiernos. Yo estaba presente en ese debate. Se trató un convenio que tenía que ver con la jornada de trabajo y que hablaba del trabajo a distancia y hablaba del teletrabajo. Por supuesto, se le prestó la atención que la responsabilidad del caso ameritaba, pero el tema pasó en otra dimensión. Nadie podía pensar en junio de 2018 que poco tiempo después íbamos a estar la mayoría de nosotros trabajando y estudiando desde nuestras casas. Nos metimos la oficina dentro de nuestras casas para dar respuestas a una necesidad de contingencia en el marco de la pandemia. Y por supuesto, al estirarse la pandemia, hubo la necesidad de avanzar en una regulación urgente. Antes de la pandemia había pocas experiencias. Una experiencia es en Estados Unidos. En Estados Unidos les tiraron a los trabajadores las computadoras, les dieron pocos derechos, tampoco los tienen presencialmente, y arrancaron con el teletrabajo al estilo norteamericano. Poco derecho para los trabajadores, poca regulación para el teletrabajo. Indefensión absoluta del sector del trabajo. La otra experiencia fue en Suiza, en Alemania, en países centrales que tienen una gran cobertura de derechos laborales. En ese caso, se hizo a través de normas protectorias, como la que vamos a hablar ahora, que es la que se aprobó en Argentina en 2020 y se empezó a aplicar en 2021, y ya los resultados no fueron tan exitosos para las empresas, porque muchas de las empresas vieron que si tenían que cumplir con tantos derechos a los trabajadores trabajando en sus casas, tal vez era más rentable tenerlos en un mismo lugar, atender la tecnología en un mismo sitio, tener una identidad más fuerte con el trabajador y que el trabajador tenga una identidad más fuerte con la empresa, una fiscalización del trabajo más cercana. Entonces, la situación es que tenemos dos modelos de organización en Estados Unidos donde, les vuelvo a insistir, una transferencia de recursos a los trabajadores, pocos derechos se les otorgaron y allá fueron, y en Europa, en la Europa central, en la Europa occidental más desarrollada, Suiza, Alemania son los ejemplos del caso, donde la experiencia no había sido tan positiva para las empresas y los trabajadores tampoco estaban muy conformes con la situación. Pero bueno, vamos a caracterizar qué es el teletrabajo. Vamos a empezar caracterizando qué es el teletrabajo. Y en ese sentido, vamos a plantearles una primera definición. Son definiciones sencillas las del teletrabajo. Fíjense, es una forma de trabajo a distancia, ¿sí? Una forma de trabajo a distancia. Hay muchas formas de trabajar a distancia. Esta es una forma de trabajo a distancia, en la cual el trabajador desempeña su actividad
sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. No tiene la necesidad de trabajar en la empresa o en un lugar de trabajo específico, ¿sí? Y su trabajo, esencialmente, lo realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos al domicilio del empleador. Entonces, esa es la definición y tiene 3 caracteres concretos. Para que haya teletrabajo, el trabajador desarrolla su tarea fuera del espacio de la empresa. Es una prestación donde es importante la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, y se produce un cambio organizacional, aunque el trabajador sigue dentro de la esfera de la subordinación con relación al empleador y sigue gozando de sus derechos. Sencillo, cortito y al pie, definición y caracteres. Si se dan estas cosas, estamos hablando del teletrabajo. Vamos a buscar vamos a dar una vueltita de rosca más a esta definición. Entonces, puede haber varios tipos de teletrabajo. La primera clasificación tiene que ver con esto de acuerdo a la localización del trabajador, ¿no? La primera son el teletrabajo móvil o nómada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajador no va a estar prestando servicios desde un lugar único, desde su casa únicamente. A veces el teletrabajador va prestando servicios en distintos lugares, que muchas veces, por ejemplo, empresas de servicios de telecomunicación, de información, de informática, el trabajador se va desplazando de un lado para el otro. O tal vez, en algunos casos, se utilizan oficinas móviles como los de coworking. El segundo, el más clásico, el tradicional, de mayor expansión, es el teletrabajo a domicilio, más conocido como home working, trabajo en casa. ¿Sí? En otras posibilidades se puede dar en un lugar remoto, no institucional, o sea, que la empresa provea un lugar donde desarrollar la tarea, pero ni es la empresa ni es la casa del trabajador. Y luego, otra clasificación es online, o sea, si el trabajador tiene que estar conectado con la empresa, o sea, que en el horario que trabaja tiene que estar conectado y tiene una comunicación sincrónica, les diría, o offline, desconectado, o sea, hay un trabajo asincrónico. En general, ese tipo de trabajos son a resultado, o sea, se le entrega al trabajador una consigna y el trabajador debe cumplir con ella. En fin, clasificaciones que nos ayudan para comprender los distintos bemoles, facetas que tiene el teletrabajo. Bien, siempre en la regulación es importante tener en claro que más allá de la adaptación del trabajo a las circunstancias de hacerlo en la casa y en forma remota y por las tecnologías de la información y de la comunicación, se tiene que garantizar los elementos esenciales del contrato de trabajo y los derechos laborales, ¿sí? Estamos hablando de un trabajo formal. El teletrabajo es un trabajo formal, un trabajo regulado, como vamos a ver ahora específicamente. Y lo otro que les quiero hacer siempre hincapié, por lo menos mientras estemos cercanos a las condiciones de la pandemia, es esto de que una cosa es el teletrabajo y otra cosa fue el trabajo remoto, de emergencia, en condiciones no previstas que hicimos o hacemos, depende de la circunstancia de cada uno de ustedes, durante el efecto de la pandemia del COVID. O sea, ahí se hizo teletrabajo, pero no en los términos que estamos desarrollando hoy acá, sino que se hizo un trabajo de colaboración. Teníamos que sostener el trabajo de las empresas, de los servicios públicos, de los servicios educativos, y nos pusimos la camiseta de la empresa o la camiseta de la universidad, en nuestro caso, por ejemplo, los docentes universitarios, cada uno de ustedes de su trabajo, para acompañar un proceso difícil, inédito, y no podemos llamarlo teletrabajo en términos técnicos. El teletrabajo en términos técnicos no tiene que ver con la colaboración de cooperación social, sino que tiene que ver con una prestación que es diseñada, ordenada, planificada
para hacerse en forma remota. Muy bien. Quiero presentarles ahora algunas ventajas y desventajas del teletrabajo. Quiero decirles primero que las ventajas o desventajas desde la perspectiva del trabajador o desde la perspectiva de la empresa son absolutamente relativas. O sea, habrá cuestiones que yo presentaré ahora como ventajas que para algún trabajador particular puede resultar una desventaja y viceversa. O sea, depende de las circunstancias que viva el trabajador, hay algunas cuestiones que serán ventajosas o desventajosas. Lo mismo con relación a la empresa. Y finalmente les voy a presentar algunas cuestiones que por lo menos para mí siempre me parecen que son desventajosas. Vamos a ir con las ventajas desde la perspectiva del trabajador en el primer lugar. Una ventaja para algunos trabajadores puede ser la disponibilidad horaria. Espérenme un segundito, ahí estoy, no estaba transmitiendo, estaba viendo yo el PowerPoint, pero no ustedes, pero por suerte me di cuenta rápido y podemos corregirlo. Bien, les decía, la disponibilidad horaria puede ser algo que entusiasme a un trabajador, por ejemplo, si tiene otro trabajo o si tiene otra actividad para adoptar esta modalidad. En cambio, para otros trabajadores, la indeterminación de la jornada, en el caso, por ejemplo, que se trate de un trabajo por resultados, puede resultar absolutamente desventajoso. El ahorro de tiempo y dinero en el traslado, para aquel trabajador que vive lejos y que tiene que tomar muchos medios para llegar y que además tiene un lugar físico adecuado en su casa para hacerlo, puede ser una ventaja. Pero también el aislamiento, la sensación de no pertenecer, es una situación que puede generar condiciones hasta de problemas sociales, como vamos a ver más adelante. La falta de control presencial puede ser para algunos trabajadores la sensación de libertad, puede ser algo interesante, pero también puede ser desmotivador, ¿no? No tener el control, el intercambio, el reporte, el ida y vuelta, puede ser desmotivador. La articulación entre horarios personales y laborales, lo hablábamos antes, pero también la falta de diferenciación entre tiempo laboral y personal. Trabajar en la casa de uno depende del contexto familiar y cómo el tiempo laboral y el personal se conjugan. Facilita el trabajo de personas minusválidas. Esto sin duda es un paso interesante, o sea, en muchos casos el teletrabajo es una posibilidad de inclusión, y eso hay que tenerlo en cuenta. Personas que hubieran tenido dificultad para conseguir trabajo, que de esta manera pueden prestarlo y pueden ser competitivas laboralmente al hacerlo. Hay una dificultad en el control de las condiciones de seguridad e higiene, claramente, porque no hay una supervisión directa. Algunos trabajadores pueden verse beneficiados con la mayor descentralización y delegación de funciones que se hacen desde las empresas, pero también la contracara de esta es la dificultad para seguir una carrera administrativa, técnica, profesional, para crecer en la empresa. Es difícil crecer en la empresa cuando uno no conoce a la gente de la empresa, no trabaja con los otros, no genera una relación dentro de la empresa. La disminución de posibilidades de accidentes para los trabajadores puede ser un beneficio y la probable aparición de nuevos factores de riesgo como el sedentarismo, como cuestiones ergonómicas por trabajar siempre en una misma posición, pueden ser complicaciones. Como ven, ventajas y desventajas que no necesariamente para todos son las mismas, ¿sí? Quiero ser claro al respecto. No quiero demonizar el teletrabajo, quiero plantear algunas de las situaciones que se producen. Vamos a ver esto mismo desde la perspectiva del empleador. Voy a presentarles esto mismo de la perspectiva del empleador. A ver como ventajas y desventajas, ¿no? Ventaja, la flexibilización y economía de costos, puede ser, pero cuidado, porque tienen que comprar equipos para instalar en las casas de los trabajadores e instalarlos en esas condiciones, mantenerlos, preservarlos. No sabemos si esos costos son más o menos. Reducción del ausentismo, claramente.
pero cierta inercia operativa, ¿no? Como contracara de esto. Se evitan conflictos de convivencia, eso está claro, no están los trabajadores, no está la relación entre el trabajador y el empleador, estaría mucho más alejada, pero está claro que hay una pérdida de comunicación directa con el trabajador. O sea, no es lo mismo una orden por mail, un llamado telefónico, que trabajar al lado, que trabajar cerca, que trabajar en conjunto. ¿Sí? La contratación o retención de trabajadores que prefieren este sistema, o sea, los trabajadores que quieren teletrabajar, va a haber un flujo interesante, ¿sí? Pero hay una pérdida de identidad de los trabajadores con la empresa, eso de ponerse la camiseta, o sea, no hay identidad, no se ve crecer a la empresa, no se acompaña a la toma de decisión de la empresa. El trabajador está bastante más alejado que si estuviera ahí. Eh, Ventajas que la empresa no tiene que preocuparse tanto por las condiciones de seguridad e higiene, pero esto no es así, porque debiera preocuparse por las condiciones en la casa, en el espacio en el cual se desarrolla la tarea, y hay una clara dificultad también en el trabajo en equipo, ¿no? Está claro también como beneficio en menos nexos causales, responsabilidades civiles y todo ese tipo de cosas, pero también hay cuestiones de cómo se usan los elementos que provee la empresa, que no están en la empresa, que están en la casa, con fines personales. Estamos hablando a veces de equipos muy costosos. Insisto, ventajas y desventajas, tomo un poquito de agua, para verlas en la complejidad y en la circunstancia de cada una. Pero yo, y esta es mi opinión, quiero ser claro al respecto, que pueden coincidir o no con esta opinión, pero en mi opinión, sí creo que hay al menos dos desventajas objetivas del teletrabajo. La primera es que el teletrabajo genera una relación más distante de los trabajadores con las organizaciones sindicales. Y el teletrabajador genera menos condiciones de afinidad, de solidaridad, de participar en reuniones, en asambleas, en modificaciones, y esto puede debilitar a las organizaciones sindicales, y eso significa que puede debilitar la fuerza de lucha del conjunto de los trabajadores. O sea, esto es un tema claro, concreto, y que yo lo veo como un elemento muy negativo. Y la segunda cuestión, más desde lo social, lo ideológico, lo filosófico, es que el trabajo no es solo la búsqueda de la remuneración. El trabajo es un espacio de socialización, en el cual las personas construyen las relaciones sociales, de amistad, de solidaridad, conocen a amigos, generan amistades, compañerismos, muchas futuras parejas se constituyen a partir de conocerse en los lugares de trabajo. Y si el trabajador trabaja en su casa, trabaja aislado de ese contexto. Se pueden dar casos, por supuesto, que trabaja aislado de ese contexto, pero tiene otros lugares, ¿sí? Es un trabajador que se desarrolla en otras actividades sociales, culturales, familiares, y todo eso que no encuentra por el lado del trabajo, lo encuentra por esos lugares. Pero créanme desde la experiencia que en muchos casos ese aislamiento, esa angustia, genera muchas cuestiones que derivan en temas de salud mental, de falta de sociabilización, de falta de puntos de encuentro en el cual el trabajador le encuentre sentido a una tarea, al aporte que le está haciendo desde su tarea laboral al conjunto de la sociedad. En fin, se los dejo como reflexiones que también me parecen importantes a la hora de ver esta temática. Vamos ahora a presentarles el marco normativo del teletrabajo. Primero, como siempre, el marco constitucional, artículo 14 bis, ¿sí? El trabajo en sus diversas formas gozará la protección de las leyes, y una de las diversas formas del trabajo es el teletrabajo. Y tenemos entonces, desde el año 2020, reglamentado en 2021, el régimen legal del contrato de trabajo, que está inserto en la ley de contrato de trabajo. O sea, el artículo 102 bis, en el título tercero de la ley de contrato de trabajo, incorpora la regulación del teletrabajo en la ley de contrato de trabajo. Vamos a tener
el contrato de teletrabajo regulado en la ley de contrato de trabajo. Siempre les digo, esta es una ley de orden público laboral. Básicamente establece los mínimos legales, los mínimos indisponibles por las partes. Las partes tienen que cumplir estas normas de orden público que establece la ley. Y al mismo tiempo la ley hace un mandato sabio, de promover la adaptación del teletrabajo en los convenios colectivos de trabajo, a través de la autonomía colectiva. Miren, el teletrabajo es una modalidad muy específica que dependerá de cada actividad, de cada sector de actividad, y hasta que le diría, en muchos casos, la tecnología de la cual dispone la empresa, la forma de producir de una empresa. Entonces es muy importante la regulación del teletrabajo en los convenios colectivos de trabajo, en aquellas actividades donde el teletrabajo tiene un volumen significativo que requiera de regulación. Por eso la ley plantea la necesidad de avanzar en la regulación, siempre normas más favorables y normas específicas, normas no reguladas, acuérdense, porque el orden público laboral no van a poder modificarlo, pero sí el convenio colectivo de trabajo va a provocar la adaptación. Y les voy a presentar las principales regulaciones que contiene entonces este régimen legal del teletrabajo en la ley argentina, que está contemplado en la ley de contrato de trabajo. Primero, igualdad de derechos. El trabajador que presta servicios por teletrabajo tiene los mismos derechos que el trabajador presencial. Entre esos derechos, el mismo derecho a la remuneración, o sea, porque teletrabaja, no puede tener una remuneración inferior. Segundo, consentimiento, voluntariedad, o sea, no puede la empresa determinar que una persona pase a teletrabajar si no tiene el consentimiento voluntario por escrito del trabajador que está de acuerdo con pasar a la modalidad del teletrabajo. Tercero, la jornada. La jornada de trabajo, en el caso del teletrabajo, por supuesto, tiene que seguir las lógicas de la ley 11.547, la ley de jornada de trabajo, 8 o 48 horas semanales, o lo que establezca el convenio colectivo del sector, pero debe pactarse previamente por escrito. Es importante que la jornada del teletrabajo se pacte primero por escrito. Un punto muy importante cuando se habla de teletrabajo es la reversibilidad, o sea, la capacidad que un trabajador que aceptó dejar de trabajar presencial y pasar a teletrabajar, que frente a un arrepentimiento o un cambio de las circunstancias, pueda revertir esa situación y volver a trabajar presencialmente. Por supuesto que tiene que invocar un motivo razonable y sobreviniente, o sea, no es hoy decido una cosa, mañana decido otra como capricho, sino que tiene que existir una lógica que debe comprenderse. O sea, existe el derecho a la reversibilidad, pero el trabajador tiene que invocar un motivo razonable para revertir esa situación y volver a trabajar presencial. Esto no opera para aquellas personas que entraron a trabajar bajo el formato de teletrabajo, o sea, no pueden firmar un contrato por primera vez con la empresa, se suman para teletrabajar y pedir después pasar a trabajar presencial. Podrían hacerlo, pero no tienen derecho a exigirlo en todo caso, ¿sí? Pero bueno, los convenios colectivos, acá lo dice la ley, podrían prever algunas modalidades al respecto. El derecho a la desconexión, esto es muy importante, o sea, que el trabajador esté en la casa no quiere decir que el trabajador tenga que estar online todo el tiempo. O sea, el trabajador tiene derecho a desconectarse de los equipos cuando finaliza su jornada de trabajo o cuando se encuentra gozando de licencia. Y esto va de la mano lo que sigue, que es la privacidad. O sea, el empleador no puede exigir al trabajador la realización de tareas, remitirle mail, comunicaciones fuera de la jornada de trabajo. Se tiene que autolimitar. O sea, el trabajador, esto tiene que funcionar de la misma manera que si el trabajador estuviera en forma presencial. O sea, trabaja durante la jornada de trabajo y recibe las indicaciones de supervisión durante la jornada de trabajo. La ley prevé estas circunstancias entonces para hacerlo. Otras que tienen que ver con la provisión de equipamiento, o sea,
la empresa tiene que proveer el equipamiento, casi siempre hablamos de equipamiento informático, pero no es solo el equipamiento informático, sino que también para que el trabajador lo haga en las condiciones de seguridad e higiene correspondiente, que no tenga riesgo por posiciones fuera de la lógica ergonómica. En fin, tiene que ser la provisión de equipamiento completo y la compensación que tiene derecho el trabajador por mayores gastos de conectividad, luz, servicios que tiene que afrontar, ¿verdad? Porque efectivamente muchas veces el trabajador tiene que hacerlo, muchas veces el trabajador tiene que adquirir algún elemento de trabajo. Por ejemplo, nosotros los profesores tenemos que comprar computadoras que nos sirvan para dar clases, no nos las provee la universidad, y entonces la ley lo incorporó como que quedan exentas del impuesto a las ganancias esas, esas adquisiciones que uno haga para poder desarrollar el trabajo. Bien, y la protección a los bienes e información del empleador, por supuesto, también es parte de derechos y obligaciones que tenemos todos cuando teletrabajamos. Bien, avancemos. Capacitación, esto es muy importante para que el trabajador no esté aislado, no se desactualice, para que el trabajador se especialice. Hace falta que una capacitación adecuada. Estamos hablando del teletrabajo, donde efectivamente la capacitación en nuevas formas de información y comunicación es importante, y tiene que haber una política articulada de las empresas, los sindicatos, de iniciativas del Poder Ejecutivo, también el Ministerio de Trabajo, para promover la capacitación real, para que los trabajadores tengan que capacitarse y tienen el derecho a la capacitación, pero que también tengan una oferta que les llegue de capacitación para hacerla efectiva, o sea, que no sea solo un enunciado, sino que sea una obligación concreta que esté a la mano del trabajador poder hacerlo. Tareas de cuidado, muy importante esto también, o sea, la posibilidad de que el trabajador que tiene hijos menores de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores a cargo, pueda tener un horario compatible o interrumpir la jornada, que no quiere decir hacer menos, sino tener interrupción de jornada, por ejemplo, para ir a buscar a los chicos a la escuela, por ejemplo, para ir a alimentar a un mayor, en fin, que tengan claro y que la ley contemple la realidad de la tarea de cuidado. Es una persona que va a estar trabajando en su casa, que seguramente va a convivir con su entorno familiar y sus obligaciones familiares, entonces este derecho a interrumpir la jornada. En el caso de que haya contrataciones transnacionales, el teletrabajo es una actividad típica que sale del modelo. Muchas veces hay gente teletrabajando en Argentina contratada en el exterior y viceversa. El principio, ustedes saben, es el principio de territorialidad, o sea, la ley del lugar de ejecución de las tareas, nuestra ley, la ley argentina, es la que va a aplicarse. Ahora bien, si hay una norma más favorable en la ley del domicilio del empleador con relación al trabajador, se aplicará la norma más favorable de acuerdo al principio siempre protectorio del derecho del trabajo, que nos informa siempre de esa posibilidad. Higiene y seguridad laboral, la ley ordena al Ministerio de Trabajo que realice una normativa específica de cuidados con relación al teletrabajo, eso está en proceso. Información laboral, la ley delega al empleador la garantía de protección de la información laboral, ¿sí? Y no puede haber uso de software de vigilancia para lo que está haciendo el trabajador. Hay que garantizar la intimidad del trabajador, como decíamos antes, y por supuesto la representación sindical y los derechos colectivos. O sea, el trabajador que lo hace en forma de teletrabajo está representado por la organización sindical de la empresa que lo contrata, ¿verdad? Ese es el convenio colectivo que le rige, y ese trabajador, ese es el sindicato que lo va a representar. Y por supuesto entonces los empleadores tienen la obligación de anexar, de incorporar a los teletrabajadores a una unidad productiva, ¿sí?
a un establecimiento, a una unidad organizacional, un área específica, para que los trabajadores que teletrabajan puedan elegir y ser elegidos, elegir en las comisiones internas, ser elegidos, participar. No va a ser fácil, pero las organizaciones sindicales también tendrán que adecuarse a este contexto. Y finalmente, les decía que es una buena oportunidad para incluir, efectivamente, porque hay un montón de personas que tienen dificultades de incorporarse al mundo del trabajo, y esto es una posibilidad concreta de utilizar esta herramienta. Muy bien, como siempre les digo, si el video les sirvió, yo hago un esfuerzo grande para que tengan estos materiales, estos videos. La verdad que me ayudan con el ida y vuelta, a que se suscriban, a que le pongan like, y a que me ayuden también a crecer en esta plataforma. Y abajo les dejo los links para que puedan acceder al PowerPoint, al texto y al podcast de esta unidad. Les dejo un saludo y terminamos por aquí.